Comenzamos con la tercera y última parte de esta conferencia sobre el entorno político y social del Nuevo Testamento. Y la primera parte de esta conferencia tratará sobre el tema de la organización e ideología política del imperio. Comenzamos hablando del ejército, porque mientras en la República el ejército dependía de que ciudadanos romanos sirvieran en esa entidad, bajo el imperio el ejército está compuesto por profesionales que son mercenarios, personas que no son romanos de nacimiento y que sencillamente trabajan, su empleo es ser soldados en beneficio del imperio. Los líderes del ejército sí son romanos, pertenecen al orden decuronial, o sea, son o senadores o caballeros. Y cuando hablamos de los caballeros, recuerden que esa orden también se conoce como la orden ecuestre. Por lo tanto, en el ejército se reproduce la estratificación del orden social. El comandante en jefe es el emperador. Los grandes líderes y generales son senadores, los grandes capitanes y lugartenientes son de la orden ecuestre y la masa de los soldados son personas empobrecidas que para salir de la pobreza entran al ejército y como premio, después de una vida de servicio, podían recibir ciudadanía romana. El ejército no constituye una clase social como tal, pero sí es una fuerza política. Y el ejército es la entidad que garantiza la paz romana. Ahora bien, el ejército tiene una relación muy particular con el emperador, porque, por un lado, el ejército sostiene la figura del príceps, del emperador, del príncipe. Y la sostiene afirmando que él es el principal propietario de las tierras, que es el representante del imperio y del orden civil, es jefe de Estado, es el pontífice máximo de la religión romana y también es el pater patria, es el padre de la patria. El emperador tiene una relación muy particular también con el Senado, porque es interesante, mientras en la República había más participación de la gente, bajo el imperio la participación popular en asambleas casi desaparece. Y desaparece la asamblea del pueblo. El emperador gobierna solo, con la anuencia del Senado. Le dije que él era el príceps, el primer senador. Él es el primero que vota por cualquier medida. O sea que cualquier persona que vota en contra de él se constituye en enemiga del emperador. El nombramiento del emperador es vitalicio y no se requiere consulta alguna con el pueblo. Sencillamente se le informa al pueblo que tiene un nuevo emperador. Ahora bien, hablemos del orden administrativo. Las tareas administrativas en el imperio están centralizadas. Las aristocracias locales adquieren importancia, pues ellas administran las colonias. O sea, en cada país, en cada colonia romana, en cada parte del imperio, quienes gobiernan en beneficio del emperador son las aristocracias locales. Eso lo vemos en el Nuevo Testamento, por ejemplo, los saduceos y las familias de los sumos sacerdotes son los que garantizan el orden social romano. Los que están en contra del orden social romano son los fariseos y los fariseos radicalizados que se convierten en sicarios, que se convierten en celotes. Existen dos niveles de burócratas. Por un lado, usted tiene la gente que ya tienen poder, que son del orden decuronial y ya sus familias están catalogadas como familias de senadores o personas que están en las familias de los caballeros, o sea, la orden senatorial y la orden ecuestre. Entonces usted tiene otras personas que están tratando de acceder al poder por medio del servicio, del curso de honor, tratando de subir socialmente. En términos ideológicos, el imperio es hegemónico. ¿Qué quiere decir eso? Que no hay oposición alguna al imperio. El imperio es todo, todo. No hay oposición alguna al imperio. El Estado se ordena en torno a la figura del emperador. Y esa hegemonía
se manifiesta por medio de tres mediaciones. Por un lado, la filosofía y las artes, las expresiones culturales, afirman el poder del imperio y del emperador. Por otro lado, en términos de un eje de la ideología política, se predica la paz romana y se ve al emperador como un salvador. Y encontramos lo que se llama la paz de los dioses, la pax deorum. Y aquí encontramos cómo se utiliza la religión como una ideología política para sustentar el poder del imperio. En términos de la filosofía y las artes, podemos indicar que son los intelectuales que provienen de las clases altas quienes controlan y dirigen los medios de la producción de los símbolos, de las artes, la producción simbólica. Los filósofos ambulantes y el bloque militar también transmiten el mensaje ideológico. Ahora, usted se preguntará cómo lo hacen los militares. Los militares llevan insignias, estandartes, que afirman el poder del emperador. La ideología se manifiesta entonces por medio de elementos tales como la escultura, la arquitectura, la literatura. Y hablemos entonces de la paz romana. La paz romana se afirma a través de una serie de elementos. Por un lado está el poder militar que garantiza, consagra, difunde y erige la ideología política del imperio. O sea, usted o está en paz o el imperio lo va a aplastar por medio del ejército. También por medio de las monedas se muestra el poder del emperador. Y las monedas, como le dije anteriormente, tienen toda una serie de lemas que van transmitiendo ideas al pueblo. Y también la ideología religiosa, sobre todo el culto al emperador, legitima el poder del imperio. O sea, la paz romana transforma el orden social y político que había en la república. Con respecto a la paz de los dioses, a la paz de Orum, el emperador es el gran mediador de esta ideología, porque el emperador es el sumo pontífice de la religión romana. Es el sacerdote supremo que ofrece los primeros sacrificios y se ve como aquella persona que sustenta y renueva el orden religioso. El patrón de todos los grandes eventos religiosos es el emperador. El emperador es quien patrocina la religión. O sea, el emperador es el que restaura los templos, construye templos, distribuye puestos sacerdotales y también paga el salario que reciben los líderes religiosos. Y hablando de religión, aquí llegamos a hablar un poquito de la religión romana, que es muy distinta a la forma como usted y yo vemos la religión hoy. O sea, en términos políticos, la religión romana tiene el rol, la responsabilidad de ofrecer una imagen positiva del imperio. Une los dioses de la familia imperial con los dioses del Estado. Y aquí tengo que explicar que cada familia tenía sus dioses. O sea, se supone que cada familia de alguna manera le rindiera culto a los antepasados. En el caso del emperador, esos antepasados son los anteriores emperadores. Y de ahí es que nace la idea de la religión imperial. De todos modos, la religión contribuye a ordenar la sociedad y ayuda a frenar los conflictos sociales. En términos religiosos, los romanos eran bastante eclécticos. Aceptaban e incorporaban todas las divinidades de las provincias. O sea, nunca los romanos rechazaban un dios, sino que lo que hacían era que lo unían al panteón. Y usted podía adorar a quien usted quisiera, siempre y cuando adorara al emperador. El gran problema que tiene la iglesia es que no adora al emperador. Y por eso es que no se acepta a Jesús como un dios dentro del panteón romano. Sobre la familia está bajo la autoridad y el control paterno. Y al padre de familia se le conoce precisamente como el pater familias. Se integra a la madre, a los hijos, a los esclavos y a los libertos en condición de cliente. O sea que usted tiene una familia extendida que no solamente incluye el nivel nuclear de papá y los niños, papá, mamá y los niños, sino que también incluye a los esclavos, a los libertos, a los clientes. La función de la familia es socializar, o sea, educar a las nuevas generaciones para que puedan vivir en sociedad, pero siempre siguiendo las pautas ideológicas del imperio. En la religión
vemos que la familia ocupa un lugar muy importante. Hay una religión familiar donde se rinde culto a los antepasados. Y ahí se mezclan, se fusionan los dioses reconocidos por el Estado con los antepasados que se convierten como en pequeños dioses de las familias. Hasta hay imágenes, genios de esas personas. Vesta es la diosa protectora de la familia y es la que cuida el fuego del hogar. O sea, es la que legitima a la familia tanto al nivel social como a nivel nacional. La religión entonces formaba vínculos de lealtad familiar, porque si yo tengo un antepasado y usted tiene otro antepasado, nosotros nos podemos unir para hacer ceremonias religiosas en honor a ellos. Se establece entonces una jerarquía similar a la jerarquía del imperio. En lugar de ser el emperador quien está sobre todo el imperio, en el caso de la familia es el pater familias quien está sobre toda la familia. Ahora, esta religión familiar participa de la violencia simbólica del imperio y podemos ver que se manifiesta la violencia de distintas maneras dentro de la familia romana. Llegamos al culto al emperador. Este no es el culto principal, no es el mayor de los cultos. Lo que pasa es que es el eje de la ideología imperial. ¿Qué queremos decir con que es el eje de la ideología imperial? Bien sencillo. Usted, no importa a quién adorara, tenía que adorar al emperador. Aunque no fuera su dios principal, usted tenía que hacerle algún tipo de sacrificio. Si usted no lo hacía, básicamente estaba confesando que usted estaba en contra del emperador y en contra del Estado. Por lo tanto, el culto al emperador, la religión imperial, es un medio político para unir a pueblos que son muy distintos, son heterogéneos y no tienen nada en común. O sea, que si usted estaba en el Imperio Romano, fuera en Galia, lo que hoy es Francia, o en Egipto, usted tenía que adorar al emperador, y aunque un francés y un egipcio no tenían nada en común, sí tenían en común ese culto al emperador. Originalmente no se adoraba a los emperadores que estaban vivos, sino solamente a los fallecidos. La idea era que cuando un emperador moría, el Senado romano lo reconocía como un dios. Pero con el tiempo, los emperadores que estaban vivos comenzaron a pedir que se les adorara como si fueran un dios. Por lo tanto, el culto al emperador se constituye en un acto de lealtad política. Lo que se corona no es a la persona, es el aparato ideológico del imperio. La religión romana entonces se basa en el sincretismo religioso. Sincretismo quiere decir la unión de diversas ideas religiosas. Se fusionan divinidades. A veces una divinidad que es llamada de una forma en un pueblo se confunde o se mezcla o se sincretiza con la divinidad de otro pueblo. Entonces, usted puede tener una sola imagen que representa dos o tres deidades, dos o tres dioses o diosas para distintas etnias. Entonces, se identifican estas divinidades las unas con las otras y se añaden nuevas divinidades al panteón romano. Se aceptan otros cultos, pero hay dos tipos de religión para los romanos. Está la religión aceptable, y es aceptable porque no desestabiliza el poder imperial. En latín, aceptable religio. Pero entonces también hay religiones intolerables, que se llaman los intolerables supersticios. Ese es el caso del cristianismo. El cristianismo fue declarado como una religión intolerable, una superstición, porque no adoraban al emperador. De todos modos, vemos cómo se construye una religión que está al servicio de la ideología hegemónica del Estado. Entre las prácticas religiosas prohibidas, hay algunas que se prohíben más bien por razones religiosas y políticas. El ateísmo está proscrito. Usted no puede ser ateo, porque por lo menos usted tiene que adorar al emperador. La persona que se declara atea se declara enemiga del Estado. Es importante porque como la religión se utiliza para la asimilación cultural, si una persona se declara atea, eso quiere decir que no se va a asimilar culturalmente. Se prohíben también los cultos que se puedan identificar con facciones políticas o con las naciones enemigas del Estado romano.
Y también se prohíben las expresiones o prácticas que no puedan ser controladas por el Estado. Como ven, lo más importante para los romanos en términos de la religión era que sustentara el poder político, ideológico y militar del imperio. Y así llegamos al final de esta conferencia. Esperamos que la haya encontrado interesante y que sea de edificación a su vida, ayudándole a leer con más efectividad el Nuevo Testamento. Que Dios le cuide.